Muy buenos días, ingeniero. A nuestro grupo nos tocó representar el tema de la energía térmica. Este grupo está integrado por Daniel Enrique Conceda, Lizzy Nicole Ramos, Carlos Alejandro Lara, Freddy Noé Espinal y por su presentador Roberto Alejandro Alonso. Para empezar, vamos a dar el concepto de qué es la energía térmica. La energía térmica también energía calorífica o energía calorífica es la manifestación de la energía en forma de calor en todos los materiales. Los átomos que forman sus moléculas están en continuo movimiento, ya sea trasladándose o vibrando. Este tipo de energía es la más antigua que usamos y una de las más importantes, no solo para la producción de electricidad, sino en general. De hecho, hay una rama de la física, la termodinámica, que estudia cómo se transfiere el calor entre sistemas y el trabajo que se realiza en el proceso. Nos menciona que es una de las energías más antiguas y una de las más importantes, eh, porque es utilizada a diario en nuestra vida, ya sea al hervir agua, las chimeneas, los calentadores, el sol, incluso utilizadas en la guerra como la bomba atómica. La energía térmica tiene dos conceptos importantes, que es la temperatura y el calor. La temperatura es el promedio de energía cinética de las partículas de un cuerpo o sistema. Bien sabemos que la energía cinética también es conocida como la energía de movimiento. Calor es la transferencia de energía interna de un cuerpo o sistema a otro como producto de una diferencia de temperatura. Eso quiere decir que el calor se mueve de un sistema más caliente a un punto más frío. En otras palabras, se puede decir que el frío es la ausencia de calor. Son energías que se intercambian entre dos cuerpos que se encuentran en diferentes temperaturas, y este se produce desde el cuerpo que está más caliente hacia el que está más frío. Y este se detiene cuando los dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura porque se ha alcanzado el equilibrio térmico. Un ejemplo de equilibrio térmico es cuando tenemos una taza de café caliente y leche tibia. Estas dos, al ser combinadas, empiezan a tener una misma temperatura, y es ahí cuando se alcanza el equilibrio térmico. Por lo tanto, la pérdida o ganancia de energía térmica es lo que se define el calentamiento o el enfriamiento de un cuerpo o de un sistema. Ampliando el concepto de temperatura con la teoría cinético-molecular, este establece que los cuerpos formados por partículas en constante movimiento, al cual se llama movimiento térmico, entonces la temperatura de un cuerpo es la medida del grado de movimiento térmico de sus partículas, y cuando más rápido se mueve, más temperatura tendrá el cuerpo. Por lo tanto, la energía asociada al movimiento térmico se llama energía térmica, y por eso la temperatura es proporcional a la energía cinética medida de las partículas. Dicho en otras palabras, la energía térmica es la que se genera el movimiento interno y aleatorio de las partículas de un cuerpo, es decir, es equivalente a la energía cinética, que aumenta o disminuye por transferencia de energía, usualmente bajo la forma de calor o de trabajo. La temperatura de un sistema y su capacidad de generar un trabajo o movimiento depende de su energía térmica. Esto se debe a que, como todas las formas de energía, puede ser transformada, transmitida o conservada hasta cierto punto. Un ejemplo, en esta imagen podemos ver hay unas partículas en movimiento. Pero ¿qué pasaría si nosotros a este sistema le agregamos calor? Entonces las partículas empezarían a moverse mucho más rápido. Otro ejemplo es cuando nosotros queremos poner a hervir agua. Sería un pequeño experimento. Tomaríamos primero el volumen del agua antes de poner a hervir, luego la ponemos a hervir. Después, cuando el agua está a 100 grados Celsius, nuevamente tomamos su volumen y notaríamos que hay un desplazamiento de volumen. Y esto se debe a que como el agua está a altas temperaturas, las moléculas del agua se empiezan a mover a altas velocidades, y eso hace que su volumen aumente. Ampliando más el concepto de calor, es la forma de transferir energía térmica a dos cuerpos que están a distinta temperatura, pero desde un punto de vista física, frío o calor no existen, son una sensación corporal creada por una rápida pérdida o recuperación de energía. La energía interna de un sistema termodinámico se puede cambiar de dos maneras. Número 1. Realizando un trabajo en el sistema y mediante el intercambio de calor con el medio ambiente. Número 2. La energía que el cuerpo recibe o pierde en el proceso de intercambiar de calor con el medio ambiente se denomina cantidad de calor o simplemente calor. La energía se mide en joules según el sistema internacional, aunque cuando se trata de energía calorífica también se puede utilizar las calorías. Para estar más claros con el concepto de calor,
El calor hace aumentar o disminuir la temperatura. Al añadir calor aumenta la temperatura. Al quitar calor, esta disminuye. El calor es energía, mientras que la temperatura es una medida de ella. Un ejemplo sería que si tenemos una taza de café y una jarra de 5 litros de café, la temperatura del café en la taza puede ser igual que la temperatura del café en la jarra de 5 litros. Sin embargo, en la jarra habrá más calor porque al tener más líquido habrá más energía térmica total. Hola, comen- continuando con lo que dijo mi compañero, pues entramos a la parte de la transmisión de la energía térmica o la forma en que se transmite la energía. Existen tres mecanismos: la transmisión de calor por radiación, por conducción y por convección. Todas estas son formas en la cual una energía se transfiere de un cuerpo a otro o a un fluido. El de radiación, pues esto no es nada más que la energía transmitiéndose en forma de ondas electromagnéticas. El claro ejemplo pues va a ser siempre el sol. Cabe mencionar que este tipo de transmisión solo se da cuando los objetos están a una alta temperatura, generalmente. Digamos, algunos de los bombillos viejos que utilizaban una resistencia que se calentaba, entonces ahí se transmitía calor y luz. Pues ese es un claro ejemplo que utilizamos antes, ¿verdad? Solo que se dejó de usar por su poca eficiencia. La otra es la transmisión de energía térmica por conducción, que eso pues nada más es que se transfiere el calor o la energía de un cuerpo caliente a uno más frío, eso siempre, ¿verdad? Por las leyes de la termodinámica. Esto se da porque el cuerpo caliente, sus átomos están en una mayor eh, movimiento, entonces chocan con los que están en menor movimiento del cuerpo frío y así se transmite esa energía. Ahora, la transmisión de energía por convección, pues en este se involucra un fluido. Este fluido viene y al estar en contacto, ya sea con una superficie más caliente o más fría, pues se da una conducción en la mera interfase, pero de ahí en adelante se transmite a través de ese fluido. Eso es lo que se conoce como convección. Hay dos formas de que suceda este fenómeno, ya sea por convección natural o forzada. La natural es que no hay ningún tipo de intervención forzada del fluido a fluir. Ejemplo claro sería una taza de café caliente. Si usted la deja en la mesa, no la sopla, pues él se va a ir enfriando por el aire que está arriba de ella. Lo que va a pasar es que el aire que esté en contacto con el café caliente o el líquido caliente se va a calentar de la diferencia de densidad, va a subir y aire frío va a bajar y va a volver a estar en contacto y así se va a hacer la transmisión de calor. Ahora, si usted lo sopla o le pone un ventilador, usted está forzando ese fluido a que entre en contacto con esa superficie caliente y de esa manera pues va a hacerse el mecanismo de transferencia de calor. Hay que mencionar que por lo general solo se dan dos de estos fenómenos simultáneamente, no tres, porque si hay convección, pues no hay conducción. Si hay conducción, no hay convección. Ese podría ser el claro ejemplo. Sí puede haber convección y radiación, dependiendo del caso. Y, y radiación y conducción también se puede dar. Aquí pues tenemos un ejemplo claro. Ahí se está quemando algún tipo de combustible, ha de ser gas. Eso calienta la parte inferior de la olla que está en contacto directo con el líquido. Ese líquido se calienta y aquí sería una convección natural porque no hay una bomba que esté agitando o alguna propela que mueva ese líquido. Entonces lo que pasa es que el líquido en la parte de abajo se calienta por diferencia de densidad, sube a la parte intermedia o hasta la parte superior dependiendo. Depende también si hay ebullición o no. Eso va a depender de cómo se esté llevando ese calentamiento. Y el líquido que está frío en la parte de arriba baja por la diferencia de densidad, entra en contacto con la parte caliente de la olla y se crea ese proceso. Ahora, aquí están nuestros tipos, pero porque no es solo un sistema, está esa mano del operario que está tocando el mango de esa olla que está caliente, entonces ahí se da la conducción. Pero si se fijan en sí, solo se da dos tipos en la olla: radiación y conducción, y la convección pues ya es con el líquido.
La radiación en sí no está mucho incidiendo en la olla, sino más bien es con el aire circundante, está calentando el ambiente porque está a una alta temperatura. Ok, ahora esto de termodinámica clásica también se mira en la parte de físico-química o la física pura, que es los dos tipos de fenómenos que suceden al enfriar o calentar un sólido, un líquido o un gas, en el cual pues si hay un cambio de fase es un calor latente. Puede ser de vaporización, de fusión o de sublimación. Este último pues es de pasar de sólido a gas directamente. Un ejemplo es el hielo seco. Se sublima de un solo, por eso es que sale ese montón de vapor cuando se está expuesto al ambiente. Claro, este es el que se necesita mayor energía para que suceda, porque ahí sí ya estamos haciendo un cambio físico mayor. No solo estamos agitando o que las moléculas se muevan más rápidamente, aquí ya tienen otras propiedades. Está el normal, el que es calentar un cuerpo, ya puede ser sólido, líquido, gas, y no hay un cambio de fase, que es el calor sensible. Eso sería, el ejemplo sería, usted calienta agua, al calentarla y llegar a su punto de ebullición, hasta ese momento solo lo ha hecho de manera cambio sensible. Si quiere hacer el cálculo termodinámico, tiene que ver si se hizo a presión constante o a volumen constante. Eso es una diferencia para el cálculo energético. Ahora, de ahí en adelante, la temperatura ya no va a aumentar. Lo que va a pasar es que va a cambiar de fase si se aumenta más la energía que se le imparte a ese sólido o líquido con el que usted está trabajando. Ahí es cuando entra la parte del cambio sensible. Y no va a variar la temperatura hasta que ya solo quede una sola fase. Por ejemplo, no va a variar la temperatura hasta que toda el agua líquida se evapore. Ahí sí ya puede aumentar la temperatura en forma de gas. Vamos a hablar de los usos que tiene la energía térmica como tal, los cuales son varios. Esto es cómo se hacen los calentamientos. El ejemplo claro, pues clásico, es quemando combustibles fósiles, el cual pues se ve desde la parte de que usted tiene una reacción química en el cual tiene un combustible fósil, ya puede ser gasolina, gas natural, cualquiera de esos, tiene una cadena de carbonos e hidrógenos y usted rompe esos enlaces que unen esos carbonos para formar dióxido de carbono y agua. Si la combustión se hace de manera completa, ¿verdad? Están todas las condiciones, el aire está de manera estequiométrica y todo resulta bien, usted rompe más enlaces de los que forma. Entonces eso genera calor, libera calor al ambiente, es una reacción altamente exotérmica. Y de esa manera usted puede calentar un objeto en el cual esté en contacto con eso. Después viene a partir del calor de la tierra, que es la geotermia. Eso se utiliza mucho en países que tienen bastante actividad volcánica. Generalmente se usa la forma en que se hacen tuberías hacia adentro de la tierra, se mete un fluido de trabajo, generalmente es agua, casi siempre es agua. El agua, claro, al entrar en contacto a veces pues está bien caliente en la zona volcánica, se evapora, ese vapor lo pasan por una turbina de vapor y genera electricidad a partir del calor del sol. Bueno, esa es la parte de radiación, que sería aprovechar esa energía que viene en forma de ondas electromagnéticas que se convierte en energía térmica por algún tipo de panel solar. Y las reacciones nucleares, que pues cada vez se quieren usar menos. Hay dos tipos, fusión y fisión. La fisión es la más usada hasta ahorita porque es la más fácil, que es dividir un átomo, generalmente de uranio enriquecido. Entonces se divide el átomo. Esos enlaces que están a nivel atómico son altamente fuertes, mucho más fuertes que los que se tiene en un compuesto que es de combustible fósil, que suele romper enlaces químicos covalentes que son exteriores. Pues los nucleares están más fuertes unidos, entonces usted lo rompe, libera muchísimo más energía.
El problema es los productos que le genera eso, que son productos altamente radioactivos y que el proceso pues es realmente complejo también. Ahora si quiere la parte de la fusión, que eso es lo que ocurre en el Sol. Átomos de helio se fusionan para dar, de hidrógeno, perdón, se fusionan para dar helio. Lo que pasa es que las condiciones de operación para que suceda ese tipo de reacción son súper drásticas. Eso sucede en el Sol. Pero hay proyectos ahorita que quieren utilizar ese tipo de tecnología en China. Y hay que esperar los resultados a ver si se obtienen, porque siempre se necesitan nuevas fuentes de producción de energía. ¿Cómo se genera la electricidad a partir de la energía térmica? Existen varias maneras y la manera principal es mediante un mecanismo de turbina y generador. Existen varios tipos de turbina, como la de vapor convencional. Y en este caso, lo que pasa es que se quema el combustible y la energía térmica generada por esta combustión se usa para generar vapor de agua a alta presión. Cuando este vapor se expande, hace girar una turbina que está conectada a un generador. Y en este sistema, esta energía térmica se convierte en energía cinética. Y esta energía cinética, a través de la turbina, eh, que impulsa y se conecta al generador, se convierte en electricidad. En otros casos se usan turbinas de gas, como por ejemplo en la de ciclo abierto, y en este sistema se pasa aire a través de un compresor que se mezcla con gas en una cámara de combustión. Esta ignición hace que los gases se expandan y muevan la turbina conectada al generador. También existen las turbinas de ciclo combinado, donde se utilizan estas dos turbinas que acabamos de ver, y se consigue mover la turbina directamente con la combustión y el calor sobrante se reconduce para calentar agua, generar vapor y aprovecharlo también como en el primer tipo de turbina. Aquí tenemos varios tipos de usos de la energía térmica. Vemos que en el siglo XVIII y XIX teníamos las máquinas de vapor, donde se quemaba carbón, teníamos motores de combustión externa, pero el rendimiento era muy bajo. Solo el 8% de la energía del carbón se transformaba en energía cinética. Luego, entre el siglo XIX y el siglo XX, tenemos los motores de explosión, donde se quema gasolina, y son motores de combustión interna. El rendimiento sigue siendo bajo, pero es mejor que el de los motores de combustión externa, ya que es del 30% de la energía de la gasolina la que se transforma en energía cinética. Luego tenemos la obtención de la energía eléctrica, que funciona principalmente mediante el uso de la combustión del gas natural o del carbón, pero genera muchos contaminantes. En el hogar se utiliza en la cocina, en la estufa, ¿verdad?, para cocinar, en la calefacción, cuando hace frío, para el agua caliente. Y estos tres usos que acabamos de mencionar pueden ser ya sea de gas o eléctricas. Aquí tenemos algunos diagramas. Tenemos una máquina de vapor. Aquí podemos ver su funcionamiento. Esta es la cámara donde se da la expansión del gas y este gas pues mueve el pistón que a su vez mueve esta rueda. Aquí vemos la entrada del vapor calentado y aquí sale el vapor que ha pasado por el circuito. Aquí tenemos un motor por explosión, que vemos como primero se comprime la mezcla de combustible, luego se genera una chispa, que esta es la que enciende, la que ayuda a la combustión, y al darse la combustión este gas se expande, empujando el pistón para abajo. Aquí tenemos un ejemplo de una central termoeléctrica, ¿verdad?, con todos sus componentes. Aquí tenemos la caldera, aquí vemos cómo se emiten los humos, por donde se escapan los gases, y la torre de refrigeración y las turbinas. Y pues aquí tenemos el ejemplo del hogar,
donde vemos que las calderas, los radiadores, la chimenea, todo. La energía térmica mueve al mundo. De hecho, es lo que ha movido literalmente desde que inventamos los motores de combustión, y es que la energía térmica es tan importante que podemos decir que es lo que ha permitido que avancemos hasta donde estamos. Desde las antiguas locomotoras de vapor alimentadas manualmente con paletadas de carbón, hasta los aviones más modernos que nos llevan al otro lado del mundo en unas horas. La energía térmica ha estado presente en casi todos nuestros avances, como a lo largo de la historia de la humanidad. Y de hecho, cada vez que uno se monta, nosotros nos montamos en uno de estos aviones, se ha usado un mecanismo de propulsión que funciona de manera casi idéntica a las turbinas de ciclo abierto que mencionamos anteriormente. ¿Cuál es el futuro de la energía térmica? La energía térmica es tan valiosa que no nos va a abandonar, pero es importante que cambiemos el modelo de uso. No podemos seguir generándola a costa de crear un efecto invernadero con los motores de nuestros coches o las emisiones de las plantas de combustible fósil. El futuro de la energía térmica es renovable, por ejemplo las energías geotérmicas, termosolares, que despiertan un gran interés. Y de hecho algunas iniciativas están usando más ampliamente la energía térmica renovable para la calefacción de los hogares. Por ejemplo, en el estado de Nueva York o la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos, la están usando mediante instalaciones de GHP, que es una bomba de calor geotérmico generada por energía geotérmica, y el sistema básico es sencillo, donde agua almacenada en tuberías subterráneas que proveen de calor a los edificios en invierno, así como de refrigeración en verano. Y es que la energía térmica nos acompaña desde que dominamos el fuego o usamos el sol para secar alimentos y calentar cosas, y lo seguirá haciendo en nuestro camino hacia un futuro de manera limpia y renovable. Es todo, gracias por su atención.